Buenas noches, ¿cómo están? Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Katia? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Katia? ¿Todo bien? No sé si se me escucha. ¿Se me escucha algo? Creo que sí. Hola, Katia, ¿me escuchas? ¿Se escucha ahí algo? No. Hola. Hello. Sí, sí, te Hola, escucho. María Margarita. Ah, ¿me escuchas? Perfecto. ¿Cómo están Hola, ustedes? ¿me estabas hablando, Cristian? Porque no tenía yo. No, tranquila, sí, sí, te estaba hablando, pero no sabía si me estabas escuchando. Qué pena. Es que tengo que No, no te quitarlo, preocupes. se conecta porque si no se... Ay, se murió. Mira, mi teléfono está loco. ¿Cómo es? Se me fue. Hola, buenas noches. Hello. ¿Cómo Buenas están? noches. Hola. Hola, Juanca. Hola, ¿qué tal? Te extrañábamos. Ay, sí, es que la profesora del MBA no vino hoy, así que Qué bueno. los miércoles estoy con el MBA y son 3 miércoles, o sea, el último miércoles de cada mes, por ser cierre, final de mes, no tenemos clase. Pero hoy la facilitadora no sé qué le pasó, no se presentó y cancelaron la clase. Qué bien. Así Estás que, en el MBA, estás más serio. Tienes esos fondos así más serios, sobrios, ya eres grande. no, no, mira, y dice Juan Carlos París, ¿qué dice abajo? Cristiano. Ah, ese está súper lindo. Ay, ¿A ya usted le gusta más mi fondo? Tu Vamos a pecera. cambiar. No, lo que pasa es que eso es distractor. Sí. Vamos a cambiar este solo para conocidos. ¿Dónde está? Ay, no está. Así está. Hola Solo muchachos. para muy conocidos. Ah, ya sé qué es eso. Es el túnel que va para Multiplaza. No, vale. ¿Cómo va a decir eso? ah, No, hombre. ¿Qué? No sé. Es que no veo, Ajá. no veo, quítate un poquito. Exacto, es Ese el es, túnel de Multiplaza. ese es un clásico del cine. Una de las 10 películas más importantes hechas en la historia del cine. Odyssey, no sé qué. No, Muy bien, excelente. Pocahontas. Es Odyssey. Dos, 2001 dice en el espacio. No De había Stanley nacido. Kubrick. No estaba yo todavía en este planeta. Yo creo que sí. No, Bueno, mentira, ni siquiera yo había nacido. mm, Tienes razón. bueno, continuamos, amigos. Estamos en el estudio de 2 de Timoteo. Continuamos desde donde dice, no podemos concluir que Dios prohíba todo tipo de controversias, pues el mismo apóstol Pablo resistió cara a cara al apóstol Pedro. Además, el mismo apóstol amonestó a Timoteo y a Tito a guardar y a luchar por el depósito sagrado de la verdad. Y en ese sentido, todo creyente debe pelear la buena batalla. Lo que más bien se nos prohíbe es incursionar en controversias que en sí mismas son necias e insensatas y solo generan pleitos, que carecen de sentido porque son especulativas y por lo mismo, y por la misma razón son insensatas, literalmente sin enseñanza e indisciplinadas, pues van más allá de la escritura
y no se someten a los límites de la disciplina intelectual que impone la Biblia. Inevitablemente engendran contiendas. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Inevitablemente engendran contiendas, porque cuando alguien reemplaza la palabra por la especulación, pierde toda base de autoridad, pues todos los argumentos humanos son improductivos, pues tan bueno o tan malo puede ser el argumento de uno o de otro. El especular fuera de la palabra y las polémicas, faltas de amor, han hecho mucho daño a la obra de Dios. La característica principal del siervo del Señor debe ser la amabilidad. Y así como está llamado a ser apto para enseñar, debe corregir a los que se oponen, pero con mansedumbre. En todo su ministerio, ya sea instruyendo o corrigiendo, debe exhibir la misma calidad. Punto y aparte. Ahí quedamos. Muy bien, punto y aparte. No debe ser contencioso. No debe ser contencioso. Coma. Sino por el contrario. Abren comillas. Amable para con todos y sufrido. Cierren comillas. Bueno, hablábamos ayer acerca de asumir nuestra responsabilidad de ser siervos del Señor. No es un título clérigo el que nos hace siervos, sino el hecho de saber que somos seguidores de Cristo. Automáticamente, en el momento en que nos levantamos para seguirlo, pues nos convertimos en sus siervos. Y hay una descripción del siervo. Dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, etc. Es decir, tú no puedes ser de una forma y a la vez ser de otra. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces, cuando Dios transforma una vida, la transforma 360, 365. Yo no puedo ser de una manera en el ámbito secular y otra manera en el ámbito espiritual. Eso es un concepto que hace mucho daño. Creemos que existe dos mundos o más quizás. Tengo un comportamiento acá, tengo otro comportamiento en el gimnasio, tengo otro comportamiento en la oficina, tengo otro comportamiento en el partido de fútbol. Y eso hace daño porque el mismo Espíritu Santo que está en nuestros corazones se contrista, así sea que estés en el estadio de fútbol. Él igual está pendiente de tu comportamiento. Entonces, en el punto de vista de la contención, no puedes dejar de ser contencioso en tu vida espiritual si eres contencioso en algunas partes de tu vida diaria. Por ejemplo, en la carretera. Si estás luchando contra el tráfico en la actitud incorrecta, pues recuérdate que tú estás siendo templo del Espíritu Santo y Él también se va a afectar. Y no puedes, después de eso, cambiarte a una investidura de creyente para entrar a la reunión con los amigos cristianos, o qué sé yo, para ir a testificarle algo. A lo que voy es que estos conceptos hay que cuidarlos todo el tiempo, en todo momento, con cada persona, desde las que les debemos honra y respeto, hasta aquellas que consideramos que en algún sentido están a nuestro servicio, como el mesero del restaurante, o el guachimán de la calle, el que cuida el carro, o el que recoge qué sé yo, las obras en el edificio donde vivimos. Muchas de estas situaciones, sin que nos percatemos, nos van a drenar de la gracia que Dios quiere manifestar.
porque manifiestan en nosotros soberbia, altivez, orgullo, y definitivamente el espíritu se apaga. Y no podemos, después de ahí, servir al Señor de ninguna manera hasta que no arreglemos. Entonces, el espíritu contencioso está, no importa a dónde se manifieste, y hay que tratar con él en todas las áreas de tu vida, en todos los momentos de tu vida. Si realmente quieres ser un siervo, y hoy yo meditaba esto precisamente cuando iba en el carro, y yo decía, Dios mío, gracias a Dios tuve un buen comportamiento en la calle, pero yo decía, Dios mío, qué increíble que esto esté asociado con los resultados de la campaña evangelística. Qué increíble que esto esté asociado con la salvación de las almas los lunes. Qué increíble que esto esté asociado con la gracia para aconsejar. Por ejemplo, hoy tuve 4 citas, iba para ellas precisamente, y pidiéndole a Dios gracia para que me usara para consolar, para animar, para que hubiera decisiones en favor de reforzar la comunión con Cristo en cada caso, etc. Entonces, qué increíble que todos los detalles tan básicos estén asociados. ¿Por qué? Porque si le prestamos atención al pasaje, dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, perdón. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias y insensatas sabiendo que engendran contiendas. ¿Por qué? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Es decir, está hablando de lo mismo, está diciendo, si quieres ser un instrumento de honra y útil al Señor, si quieres ver resultados de la gracia fluyendo por tu vida, debes cuidar estos detalles. Todos están entrelazados. No tienes pedazos de tu vida sueltos, como habitaciones separadas. Toda es la misma vida y es el mismo espíritu. Y lo hablábamos ayer, en el momento en que empezamos a tomar decisiones con respecto a la unidad de todos los principios, empezaremos a ver un resultado constante, donde no hay un esfuerzo necesariamente físico y humano, sino que básicamente vamos a ver la gracia de Dios brotando sin que entendamos de dónde está saliendo eso y solamente podamos concluir que Dios es digno de nuestra alabanza y de nuestra gratitud al ver que Él está manifestándose. Pero ¿por qué tiene libertad para manifestarse? Porque nos halla como un ducto limpio, como un pámpano vacío y limpio donde Él puede brotar. Muy bien, entonces les decía, no debe ser contencioso, sino por el contrario, abren comillas, amable para con todos y sufrido, cierran comillas, y caracterizado por la mansedumbre. Punto y seguido. Abren comillas. Amable, cierran comillas. Amable, en griego, abren comillas. Epíos, E-P-I-O-S. Epíos, cierran comillas. Que significa manso. Yo estuve buscando esta definición y vamos obviamente a dejar el estudio como está, pero también la misma definición, aparte de manso, porque de hecho en el 25 vuelve a hablar de la mansedumbre, entonces pareciera que estamos concluyendo que dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino manso, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, entonces podría parecer una redundancia. Es cierto, habla de la mansedumbre, este concepto de píos, pero el principio es la afabilidad, afable, un espíritu en paz, exacto, un espíritu dócil, en todas las situaciones de tu vida, un espíritu afable. Ese es el corazón de un siervo del Señor, un espíritu afable.
que significa manso, dije, y describe la actitud. Y describe la actitud de la nodriza, nodriza con Z, cuidando a los niños. Describe la actitud de la nodriza cuidando a los niños. Primera de Tesalonicenses 2:7. Lo lee Juan Carlos París, ahí desde el túnel cerca de Multiplaza. ¿Puedes repetir la cita, por favor? Disculpa. Primera de Tesalonicenses 2:7. Y a ver. Rafa, creo que eres tú. Puedes ponerle el mute. O no sé si vas a hablar, pero... Sí, te quería preguntar algo, pero no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí. Aquí habla de que es manso, pero también Moisés fue, digamos que en un sentido, exhortado por Dios porque era muy manso. Entonces, ¿me pudieras decir cuál es el equilibrio entre ese manso? Habría que ver la situación en la que hace referencia que Moisés fue confrontado por Dios por ser manso. Realmente, la mansedumbre de Moisés fue clave para poder guiar al pueblo de Israel. Y cuando esa mansedumbre estuvo a las puertas de darle problemas, Dios siempre lo acuerpó con su hermano Aarón, eventualmente con Jetro, su suegro, dándole técnica para dividir las tareas, qué sé yo, en jefes de miles, en jueces, pues. Pero realmente las amonestaciones del Señor sobre Moisés, pues fueron básicamente en el momento donde él dice que no santificó el nombre del Señor. Habría que ir un poquito más a detalle, a lo mejor estás asumiendo que fue esa mansedumbre. Es decir, y es un buen punto el que tocas, porque hay una integridad en la vida de la persona. Y lo estamos viendo aquí en el estudio. Es cierto, tiene que estar este espíritu afable, pero no puede estar solo ese espíritu afable. Sería una persona desbalanceada. El siervo del Señor está gobernado por el Espíritu Santo, lo cual le da balance. Entonces, es afable, pero a la vez sabe tomar el liderazgo y su lugar y confrontar y exhortar y disciplinar en el momento que tiene que hacerlo. Entonces, quizás en los momentos que Moisés lo vimos desbalanceado en uno de estos atributos que son maravillosos, mientras entre ellos estén conviviendo bajo el gobierno del Espíritu Santo. Es como una persona chistosa. Es lindísimo una persona chistosa. Pero si es solo chistosa siempre, llega un punto donde eso le trae problemas. Y eso pues le hace perder autoridad y credibilidad y ya se convierte en el payasito de siempre, ¿no? Entonces, cada atributo en las manos del Espíritu Santo hace de una persona íntegra. ¿Okay? Muy bien. Primera de Tesalonicenses 2:7 dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Muy bien. Aquí este concepto también habla de ternura. Fuimos tiernos con vosotros, el amor de un padre con un hijo, la ternura. Bien, punto y seguido. La palabra, entre comillas, sufrido, cierran comillas. En griego, anekisakakos. En griego, abren comillas, A-N-E-C-S-I-K-A-K-O-S. Cierran comillas. Muy rápido. A-N-E, Ane, C, S-I, K-A-K-O-S. Anexikakos. Cierran comillas. Esa es la palabra sufrido en griego.
cierran comillas, significa literalmente, y este es importante, esta es, ¿cómo lo digo? Este es el asiento que sostiene el servicio. Me dirá sufrido, ser sufrido. Bueno, yo eso lo asocio con andar llorando por las calles. No, es que no saben lo que me hicieron y nadie agradece mi servicio y es que no ven lo que estoy haciendo y yo no duermo por esto y no duermo por lo otro y no hago ya aquí allá. No, eso no es ser sufrido. Eso es estar lleno de orgullo, eso es demasiada atención sobre sí mismo. El concepto de sufrido en el siervo del Señor dice, significa literalmente, abren comillas, sufriendo el mal sin resentimiento. Sufriendo el mal sin resentimiento, cierren comillas. Es decir, apañe, aguante. ¿Así? No. Guille, Dime, amigo. yo te levanté la manito antes porque esa palabra sufrido me ha dado mucho, o sea, me ha puesto mucho a pensar, sobre todo en 1 Corintios 13:4, que habla que el amor es sufrido. Entonces, claro, ya todo tiene sentido cuando vas a la palabra original y tienes esa definición, ¿no? Sí, Increíble. soporta sin cambiar. Ese es el punto. Es resistente al impacto. No reacciona, no rebota, no contraataca. Resiliencia, ¿no? Resiliente, exactamente. No cambia, absorbe el impacto. Ese tiene que ser el siervo de Dios. Fíjate que ahora sí me voy a tener que tener paciencia, porque creo que es en Primera de Pedro que dice, no sé quién, no sé, no va a encontrar. Dice que cuando le maldecían, ¿cómo es? Cuando decían, no respondía, sino encaminaba a su causa al fiel creador, algo así. Si alguien lo busca en la concordancia o en el Google. Sí, aquí está en 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue, no, eso no es. Primera de Pedro 2:23. 2:23, exacto, ¿ve? Al 24. Eso, dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Eso es ser sufrido. Dice, cuando padecía no amenazaba. Eso es ser sufrido. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, Dios, tú lo permitiste, Dios, tú vas a atender esta situación. Y principalmente, ¿cómo? No diciendo, Dios, encárgate de tú machacarlo como una cucaracha. ¿Qué hizo él? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es ser sufrido. Es decir, es el abuelo que está jugando fútbol con el niño de 3 años. Y el niño le pega una patada al abuelo con tal de ganarle el gol. Y el abuelo sufre la patada en la espinilla, pero el abuelo no le devuelve una patada. El abuelo renquea, aguanta, se traga la lágrima. ¿Por qué? Por amor al niño. No cambia, no quiere cambiar con él. Quiere demostrarle que hay amor. Eso es ser sufrido. Y curiosamente, es de los atributos que tiene que tener un siervo del Señor. Tiene que soportar la inmadurez de aquellos a los que debe amar. Tiene que soportar. En el área que estés sirviendo al Señor va a ocurrir esto. Cuando tienes discípulos o cuando tengas discípulos, vas a tener que algunas veces decirles, está mal lo que estás haciendo.
o tienes que corregir, o estás viendo las cosas mal, o tu hijo o tu hija está haciendo mal. Y esto normalmente no es bien sobrellevado. Y algunas veces termina esto viniéndose sobre ti como un boomerang. Y tienes que ser sufrido, aguantar el impacto, aguantar el golpe. ¿Por qué? Porque si no, no puedes servir a Cristo. No es porque no, es que yo quiero tanto a fulanito de tal que le aguanto 1 y 100. No, no es eso. Nunca puede ser en función de las ovejas. Siempre es en función de Cristo. Es que Dios mismo lo permite porque Él quiere formarse en ti. Él quiere que tú sirvas siendo gobernado por su mente, por su actitud. Entonces, Él mismo va a permitir que se desarrolle este atributo del anexicacacos. ¿Ok? Significa literalmente sufriendo el mal sin resentimiento, cierran comillas, coma, soportando pacientemente la falta de bondad. Dios va a tratar con tu orgullo. Dios va a tratar con tus emociones. Dios va a tratar con tu susceptibilidad. Muy duro, porque si eres susceptible no puedes servir a Cristo. Dios va a tratar con tu deseo de ser siempre bienvenido. Me decía una persona que yo entre Dios y yo lo tomamos en chiste, pero me decía, bueno, es que yo no sabía si buscarte a ti o buscar a un profesional. Entonces yo dije, ¿qué me habrá querido decir? Ay, no. Porque tú dices, es increíble, o sea, ¿cómo lo tomo? Ay, Un psiquiatra, psicólogo. digo, sí, me imagino que se refería a un psicólogo o un psiquiatra, pero también yo digo, no, pobrecita esta persona, porque o sea, claramente todavía no tiene la claridad que quizás la madurez te va dando de decir, bueno, el que tiene la palabra de Dios es el que tiene la verdad en la mano, no el que tiene el libro de psiquiatría o qué sé yo. Pero no puede ser acomplejado. No puede ser acomplejado. En el momento en que te tomas algo personal, en el momento en que no sufres sin resentimiento, sino que, sí, con que no soy profesional, no, entonces vaya, pague $150 por hora, entonces, vaya, haga la fila y pague donde el consultorio, porque aquí no me vuelve. Yo te iba a decir, cóbrale a ver que si piensas que es no profesional. Bueno, seguramente eso es lo que hace un profesional, el método de pago. Porque lo que es gratis no se estima como serio, qué sé yo. En fin, pero mi punto es decir, si lo que sea que ocurra, el equivocado sería yo. Porque yo tengo que verla como la niña de 3 años, que está pateando y no entiende lo que está haciendo. Nosotros somos los que estamos llamados a mostrar a Cristo. Entonces, cuidado con la susceptibilidad y Dios va a irte poniendo invitaciones en el camino para que tú dejes esa susceptibilidad a un lado, porque ella es una limitación al ministerio. Es una especie ¿cómo lo digo? De bagaje, o como dice Hebreos 12, de peso que te va a hundir y no te va a dejar nadar o correr la carrera, estar a flote como debes estar. Guille, una pregunta. Ajá. Y en esos casos, bueno, a veces hay cosas que no serán tan dolorosas, pero otras sí. Y que no, a lo mejor no se va inmediato, aunque tú lo entregas al Señor. Es como lo que nos explicaban en la célula del lunes. Al principio es actuar, ¿verdad? O sea, al principio por lo menos uno actuar como que si no te doliera, hasta que eso Dios vaya a ir sanándolo con el tiempo. Sí, exacto. Es decir, no necesariamente ya está incorporado en ti
el hábito de ser sufrido. Pero recuérdate que la vida cristiana es obediencia, no sentimiento. Entonces actúas en obediencia. Y luego vas y lloras delante de Dios y le dices, Dios, quítame esto, no puede ser que yo me sienta mal por esta tontería. Pero actúas delante de la persona. Suena feo, quizás Satanás te va a decir, qué hipocresía, entonces eso es puro teatro. Bueno, el diablo siempre va a cambiar las cosas, pero Dios te dice obediente. ¿Mm? Cuando dice la Biblia que el Padre fue movido a misericordia, en Lucas 14, fue movido a misericordia, quiere decir que él tenía dos lugares para moverse, como una ficha de ajedrez. Podría moverse al enojo y resentimiento, y no, se movió a la misericordia y la empatía. Se movió, él dijo, me voy a parar sobre el cuadro de la misericordia y voy a actuar como una persona misericordiosa. Entonces, así actúa el sufrido, aunque no sienta el deseo de, Padre, te dijo Esteban, perdónalos, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y sufrió hasta el fin, mostrándonos la vida de Cristo ahora sí en un ser humano. Porque mira, bueno, Cristo era Dios, digamos que había trampita ahí, bueno, no había trampita porque él decidió ser 100% humano para sufrir igual que nosotros. Pero bueno, igual lo vemos en Esteban. Entonces sí, exacto, actuar como se debe. Y la estructura va a ir en paralelo construyéndose. Dice, soportando pacientemente la falta de bondad, los ataques, las insensateces, y siendo tolerante con las reacciones infantiles. Bueno, los que tienen hijos, creo que podemos entender esto bien. ¿Por qué? Porque los hijos una vez fueron niños y tuvieron reacciones infantiles. Y el peor error de un padre es ponerse a contragolpear infantilmente. ¿Por qué? Porque la relación se va a dañar. Espiritualmente funciona igual. Recuerda que las personas que están a tu cargo son infantes en la fe. Y debes amarlos como un padre amoroso. No cambiar, darles tiempo. Déjalos que hagan la pataleta, que lloren, que se tiren, que se resientan, que se enojen. Y ora por ellos para que se levanten de ahí y dejen atrás, que maduren. Y algo, creo que ayer les decía, y es precioso ver una persona que da el paso hacia donde debe. Hoy en una de las citas que tuve, una persona me contaba de una victoria que tuvo este año. Y yo, no, ¿por qué no compartí esto el día de eso de la cena de acción de gracias? Nos hubieras puesto a llorar a todos por la decisión de madurar que tomó y cómo Dios ha bendecido su vida a partir de eso. Entonces, siendo tolerante con las reacciones infantiles, punto y seguido. Y además de esto, debe tener, abren comillas, mansedumbre, entre comillas, cierran comillas. En griego, abren comillas, prautes, P-R-A-U-T-E-S, prautes, como martes, pero prautes, cierran comillas, que indica una nota de abren comillas, humildad, cortesía y consideración. Cierran comillas, que es lo opuesto a abren comillas, altivez, altanería y agresividad. Cierran comillas. Además, nosotros si entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, entonces sabemos que quien gobierna los problemas interpersonales
es un espíritu que está detrás de las personas, procurando que las personas tengan conflictos interpersonales. Entonces, dice la Biblia que la blanda respuesta aplaca la ira. La ira está siendo inyectada por este espíritu que quiere gobernar la situación. Entonces, el hombre que usa las armas espirituales no reacciona en contra del ataque, sino que la blanda respuesta, el arma espiritual va a hacer que se disipe el ataque carnal. Es la única forma. Entonces, si te están golpeando, golpear de vuelta solamente va a empeorar la situación, va a enardecer ese espíritu que está gobernando la situación. Pero si quien cuando le maldecían no respondía, ¿por qué crees que Jesús, siendo el maestro, no respondía, no contraatacaba, encaminaba a su causa al fiel creador? Es decir, ese hombre estaba orando todo el tiempo, usando las armas espirituales. De la misma forma nosotros se nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, dice el pasaje. En cada situación, la defensa, el contraataque, la lucha de poder, la lucha de control, la lucha por ganar el punto, solamente va a enardecer la situación y no la va a resolver. Altanería y agresividad, cierro en comillas, punto y aparte. Todo esto conforme al porte. Todo esto conforme al porte que corresponde al siervo del Señor. Es decir, eres un embajador del principal. No eres embajador de la República de Guyana. Eres embajador del Rey de los cielos. Entonces, ¿qué clase de porte debes tener tú como embajador del Reino de los cielos? No puede ser algo más o menos. O sea, realmente tienes que estar equipado con lo mejor porque estás representando al mejor. Entonces, todo esto conforme al porte que corresponde al siervo del Señor. Punto y seguido. Esta descripción no es otra más que la de aquel siervo del Señor que es el maestro con mayúscula, que es el maestro, y a quien Dios dio lengua de sabios, y a quien Dios dio lengua de sabios, y utilizó hábilmente para hablar palabras al cansado. Punto y seguido. Alcanzado. Punto y seguido. Tan manso fue su ministerio que nunca alzó su voz, ni gritó. Y fue tan sensible que trató con suavidad y amor a los que se habían debilitado y en quienes la fe se estaba apagando. Punto y seguido. Jamás quebró la caña cascada, ni apagó el pabilo que humeaba. Ni apagó el pabilo que humeaba. Punto y seguido. Cuando la gente se levantó en oposición, ni se resintió,
ni se vengó, coma, sino que dio sus espaldas a sus azotadores, coma, sus mejillas a aquellos que tiraban de su barba, coma, su rostro a los que le escupían, y finalmente permitió que lo llevaran como un cordero en silencio y sin oponer resistencia al matadero. Isaías 54, 42 del 1 al 3, 56 y 53, 7. Repito, Isaías 54, 42 del 1 al 3, 56, 53, 7. Entonces me los lee Aileen todos, porfa, ya que están ahí en la parcita. Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. 42 del 1 al 3. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban, la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Y 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Muy bien. Punto y seguido. Tal fue Jesús de Nazaret. Tal fue Jesús de Nazaret, coma, el siervo del Señor por excelencia, coma, quien se describió a sí mismo como, abren comillas, manso y humilde de corazón. Cierran comillas. Mateo 11:29. Lo lee Yeo, por favor. Mateo 11:29. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Punto y seguido. Esta misma mansedumbre y ternura de Cristo es la que nos debe caracterizar hoy a los que decidimos ser siervos del Señor. Segunda de Corintios 10:1. Lo lee Napo.
Voy, aquí estoy. Segunda de Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Muy bien. Punto y aparte. Si el siervo del Señor adorna su vida, si el siervo del Señor adorna su vida con el carácter de Cristo y es manso con los incrédulos, coma, corrige a los que se oponen y cuida de la verdad, coma, el resultado de su trabajo será de beneficio duradero. Será de beneficio duradero. Y Dios podrá hacer notables tareas de salvación. Y Dios podrá hacer notables tareas de salvación por medio de él. Eclesiastés 11:1. Lo lee Cristian, por favor. Eclesiastés 11:1 dice así: Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Ese sí, vamos a aceptarlo por fe. No, cuando repasé el estudio, no sé, está velado para mí. Pero dejémoslo ahí. Punto y aparte. Debemos observar con cuidado. No he llegado a ese nivel de madurez. Sí. Debemos observar con cuidado cómo nos enseñan los versículos 25 y 26 a tratar con los que se oponen. Me lo lee, por favor, a ver, Oriana, 2 Timoteo 2, 25, 26. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Punto y aparte. Evidentemente, quien se opone a las enseñanzas de la Biblia, está en pecado. Y por eso necesita arrepentirse. Coma. Y además está en el error, pues necesita conocer la verdad. Punto y aparte. Pero lo más impresionante de esta enseñanza es descubrir que si bien
el pecado y el error están involucrados, coma, en realidad son síntomas de estar dentro del lazo del diablo, coma, por lo que están cautivos y necesitan ser liberados. Punto y aparte. Aunque es importante nuestro trabajo de corregirlos, coma, vemos ahora otra enseñanza. Vemos ahora otra enseñanza que nos debe impresionar. 2 puntos. Que es Dios quien les concede el arrepentimiento. Coma. Quien al mismo tiempo ilumina sus mentes para reconocer la verdad y quien finalmente los puede librar del poder de Satanás. Del poder de Satanás. Punto y seguido. Vemos que el concederles el arrepentimiento es para que reconozcan la verdad como consecuencia de haberse arrepentido. Punto y seguido. Esto nos muestra también el fuerte eslabón que la Biblia enfatiza entre el pecado y la mente, coma, pues queda claro aquí, que lo que pensamos condiciona nuestra conducta. Y así, como el violar la conciencia conduce al naufragio de la fe, Primera de Timoteo 1:19, también el arrepentimiento de nuestro pecado nos guía al reconocimiento de la verdad. Repito esa frase, dice, así como el violar la conciencia conduce al naufragio de la fe, 1 Timoteo 1:19, también el arrepentimiento de nuestro pecado nos guía al reconocimiento de la verdad. Me lo lee Denis, por favor. Primera de Timoteo 1:9. 19. 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Punto y aparte. Este lazo del diablo nos revela que detrás se está desarrollando una batalla espiritual. Nos revela que detrás se está desarrollando una batalla espiritual.
donde la malvada actitud del diablo se describe en forma gráfica, comparándole a un cazador que captura a su presa con vida por medio de un inteligente lazo o trampa, coma. Y por otro lado, el cautiverio se compara con el efecto de una droga o con la embriaguez, coma. Pues el verbo que se traduce, abren comillas, escapen, cierran comillas, solamente para no perder de vista lo que estamos estudiando, es esto, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ok, entonces, este verbo escapen, cierra comillas, coma, en griego, abren comillas, amanefo, A-M-A-N-E-F-O, amanefo, cierran comillas, coma, significa, abren comillas, volver a la sobriedad o a la sensatez, coma, después de un periodo de embriaguez diabólica. Después de un periodo de embriaguez diabólica. Diabólica. Cierran comillas. Punto y seguido. De esta cautividad en que los hombres son atrapados y drogados por el diablo, solo Dios los puede liberar, coma, concediéndoles el arrepentimiento para que reconozcan la verdad y Él efectúe el rescate por medio de aquellos, y aquí está donde está la parte vital en la que encaja todo, y Él efectúe el rescate por medio de aquellos siervos que evitan las contiendas y enseñan, exacto, y enseñan con bondad, coma, paciencia y mansedumbre. Punto y aparte. Para terminar, coma, podemos hacer un resumen del cuadro que el Espíritu Santo nos ha descrito del obrero cristiano ideal. Salud. Del obrero cristiano ideal. 2 puntos. Aparte, número 1. Corremos para terminar aquí. Número 1. Primero debemos dedicarnos totalmente
a nuestra obra como buenos soldados. Punto y aparte. Número 2. Actuar legítimamente como buenos atletas. Punto y aparte. Número 3. Trabajar con esfuerzo como buenos labradores. Punto y aparte. Número 4. Como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Coma. Debemos ser claros y exactos en el uso de la palabra y su exposición. Punto y aparte. Número 5. Como vasos para los usos de honra, coma, debemos ser constantes y vivir una vida limpia. Punto y aparte. Número 6. Y como siervos del Señor, ser amables y actuar con mansedumbre. Punto y aparte. Cada metáfora se concentra en una característica. Cada metáfora se concentra en una característica que contribuye a presentar un cuadro completo. ¿Han visto esas carreras de circuito ASICS o no sé quién que son, Diego se las sabe todas esas, que te van dando una medalla por cada carrera y luego con esa medalla vas armando como una gran medallota? Bueno, en este caso son 6. 6 que las juntas y forman un obrero de Dios. Eso es lo que tenemos que perseguir, cada una de ellas, para ir armando la persona que Dios va a usar para la actividad de mayor honra en su casa, que es recibir a los perdidos. Ok, cada metáfora se concentra en una característica que contribuye a presentar un cuadro completo y por lo tanto solamente si nos entregamos sin reglas a la pelea, coma, sin reglas no, sin reservas. Nos entregamos sin reservas a la pelea, coma, a la carrera y a la labranza, coma, podremos esperar buenos resultados. Punto y seguido. Solo si tratamos la verdad en forma correcta, y no nos desviamos, coma, seremos apropiados por Dios. Y no habrá motivo de vergüenza. Punto y seguido. Solo si nos purificamos de lo vil y de todo pecado, seremos vasos para honra, coma, útiles para el amo de la casa. Punto y seguido. Solo si somos amables y no contenciosos, como siervos verdaderos del Señor, coma, Dios les dará el arrepentimiento a nuestros adversarios, coma,
el conocimiento de la verdad. ¿Dios le dará qué, perdón, Guille? Perdóname. ¿Dios le dará qué, Dios perdón? les dará el arrepentimiento a nuestros adversarios, coma. El arrepentimiento a nuestros adversarios, coma. El conocimiento de la verdad y los librará del mal. Punto y aparte. Esa es nuestra responsabilidad. Punto y aparte. Esa es nuestra responsabilidad. Coma. Trabajar y sufrir. Trabajar y sufrir. Por el Evangelio. Y ahora podemos comprender mejor la exhortación dada al principio de este capítulo. 2 puntos, abren comillas. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cierran comillas, punto. Qué belleza. Otra parte, título, capítulo 3, lo dejamos ahí. Qué capítulo, ¿verdad? Denis, ¿quieres terminar, amigo, orando? Sí. Amado Padre, gracias, Dios, por esta noche, por esta gran enseñanza, por hablar muy claro en nuestros corazones, donde nos invitas, Dios, a santificarnos para ti, a anhelar ser verdaderos siervos tuyos, a entrar cada día a tu presencia para purificarnos, Dios, para abrir nuestros corazones a que los escudriñes por completo, para que tú hagas tu obra en nosotros y poder estar preparados como un buen soldado para la batalla diaria que está en el mundo, para poder llevar tu palabra dignamente y fielmente a aquellos que no te conocen, a aquellos que están hoy en el lazo del diablo. Padre, gracias por tan hermoso discipulado, por tan hermosa enseñanza. Te ruego, Dios, que hoy más que nunca te suplico que esto quede grabado en nuestros corazones. Escríbelo tú con tu dedo en nuestros corazones. Que nos invites, Dios, a verdaderamente entregar nuestras vidas a ti. Que seamos, Dios, esos vasos limpios, donde tú derrames tu gracia para ser usados por ti de forma honrosa. Ese es nuestro anhelo, Padre, y te rogamos que lo hagas realidad en nuestras vidas. Guárdanos, Padre, guarda nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos. Guarda, Dios, a todos tus hijos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, buenas noches, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Chao, Buenas gracias. noches, Buenas noches. chao. Gracias, buenas noches. Chao.